Buenos días, queridos hermanos. Aquí estamos una vez más para hacer llegar el mensaje de Dios a sus hogares, después de ese momento tan hermoso que en el día del Señor tenemos, el presentarnos delante de Él para adorar y glorificar su nombre. Doy gracias a Dios por las familias que se preocupan y se preparan para que a las 9 de la mañana estén listos para adorar a Dios como si estuvieran dentro del templo. Ya anticipadamente alguien ha de dirigir, tal vez papá, mamá o alguien ha definido, dirigen el culto, participan de los momentos que se participa en la adoración y se unen de manera especial con la iglesia. Esa es la razón del por qué en la oración que tenemos los domingos, mi súplica a Dios es muy parecida a la que siempre he hecho cuando estamos en el templo, de que Dios reciba la adoración de su iglesia, la iglesia diseminada ahora en los hogares y en diferentes lugares, pero unidos en espíritu para glorificar a Dios. Es algo muy especial. Y Dios les bendiga por estar en ese interés de una búsqueda cada vez más formal a nuestro Dios. Bueno, estamos listos. Un saludo cariñoso de nuestra parte con mi esposa. Espero que llegue hasta ustedes y deseando que la paz de Dios reine en sus vidas. Voy a invitarles a inclinar sus rostros. Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo porque después de adorarte, después de expresarte nuestro amor, reconocimiento a ti, Señor, a través de los números que incluyen el programa de adoración, ahora estamos listos, atentos, deseosos de escuchar tu voz. Habla a nuestros corazones, Señor, y enséñanos con la ayuda de tu Santo Espíritu en qué consiste el seguimiento que hemos de llevar a cabo o continuar. Ese seguimiento que es producto del llamamiento que tu Hijo amado nos ha hecho. Gracias, Padre, por eso. Ayúdanos y que tu palabra y que este concepto de seguimiento pueda conducirnos a un compromiso verdaderamente bíblico. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos listos. Seguimos con San Marcos 8:34. Va a decirse, sí, hermanos, es que aquí se nos refiere también en los otros sinópticos. Pero el versículo 34, estamos basándonos en San Marcos y refiriendo los sinópticos o alguna otra porción, pero es necesario depender de un evangelio. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Qué hermoso es pensar, hermanos, que ahí entre la gente estamos nosotros y que Él nos llama y nos llama para hacernos la invitación más dichosa de todas las invitaciones, para que podamos gozar de el privilegio más grande de todos los privilegios, que es el seguirle, hermanos. A veces podemos ver las exigencias despojadas de la gran bendición que conlleva el poder empezar a caminar con el Señor Jesús. Y nos olvidamos de la alegría que también incluye el seguirle a Él. Pero esto solo es posible experimentarlo cuando con fidelidad y de acuerdo a la palabra y a la comprensión del concepto seguimiento, decidimos seguirle. Ya con la llamada ya tenemos la bendición, ¿ya?
ya la misma llamada que nos hace, encontramos la gracia de Él para dirigirle, para seguirle, perdón, si hacemos lo que vamos a continuación exponer. Nos detenemos en una expresión, nos detenemos en un concepto que es seguimiento. En las palabras que ya leímos aquí en el versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, y esta expresión, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme. Y esto ya lo expusimos, ahora hemos de abundar en el concepto de seguirle. Y ustedes dirán, pero solo en una palabra, solo en un concepto. Es que este concepto define toda la vida cristiana. Es que este concepto, al comprenderlo, se traducirá en una experiencia verdaderamente cristiana para cada uno de nosotros. Por eso hay que valorizar este término, pero por otro lado, este concepto de seguimiento y esta práctica del seguimiento, no solo mero concepto, esta práctica del seguimiento ha sido una preocupación en la historia de la iglesia. Y cuánto más ahora, hermanos, cuánto más ahora, cuando estamos lejos de los orígenes de la iglesia y aún de la reforma, que retoma lo de la iglesia primitiva y de la Biblia para poder nuevamente hablar de la gracia de Dios. Bien, perdón. La llamada, estos conceptos antes, quiero advertirles, aunque ya en cierta forma se los dije, estos conceptos voy a irselos exponiendo, pero quiero advertirles que no son conceptos del hermano Fernando o de alguien, no, son de personalidades reconocidas en el ámbito teológico cristiano y como pastores. Bendigo a Dios por todos estos teólogos, grandes teólogos, los más grandes. Todos ellos han sido pastores, todos ellos. Bien, y vamos a referir varios de ellos, y esto lo hago propositivamente para que la iglesia esté informada, esté enterada de que este concepto no es algo que nada más en esta ocasión yo lo esté refiriendo o expresando un radicalismo en él. No, hermanos, no es así, no es así. Entonces esto, pues diría yo, va fortaleciendo no solo mi postura, sino conociéndola con más precisión ustedes. Y doy gracias a Dios por todos estos hombres de Dios que han influido en mi vida desde mi juventud. Bendigo a Dios por ello. La llamada al seguimiento es, pues, vinculación a la persona de Jesucristo. Vincular. Acuérdense ustedes, algo que ha sido repetitivo y tal vez lo sigamos diciendo, en el bautismo se da un milagro. Al morir con Cristo, entonces somos transferidos a la persona de Él y ya no vivimos nosotros, sino Él vive en nosotros, nosotros en Él. Cuando se hace la llamada al seguimiento, no hay ninguna otra indicación de un camino que conduzca a la fe. Cuando se hace la llamada al seguimiento, que es lo que va a definir nuestra relación con Dios, con Jesucristo y con el Espíritu Santo, el seguir al Señor Jesús, bien, cuando se hace la llamada a este seguimiento, no hay ninguna otra indicación de un camino que conduzca a la fe. No. La única indicación será el seguirle. No hay otra indicación. El único camino hacia la fe es el de la obediencia a la llamada de Jesús.
No hay otro camino, oigan bien, hacia la fe. No hay otra fórmula. Cualquiera otra no tiene base bíblica. El único camino, la única fórmula que ha de permitirnos nosotros experimentar esa fe es en el seguimiento, así. Fuera del seguimiento no hay tal cosa como vida cristiana. Es falso, completamente falso, de acuerdo a la Biblia. Y aquí todos estos conceptos nos van a ir ayudando. Si el único camino hacia la fe es el de la obediencia a la llamada de Jesús, entonces queda establecido el siguiente principio. Solo el obediente cree. Ya después se podrá hablar de la otra parte, solo el creyente obedece, y esta es una aportación más precisa de Dietrich Bonhoeffer en su libro El precio de la gracia, que hemos de referir más adelante. Solo el obediente cree. Pero es que, no hermanos, es que solo el obediente cree. Y esto a mí me bendice, me emociona, porque la cuestión de la fe la traducimos a una cuestión muy práctica. Si a ustedes no les pasó, en mi juventud, de donde me vi influido por corrientes marxistas y filosofías que se contraponían a la fe cristiana, sufrí mucho, pero quizá eso me llevó a tener un especial interés por comprender esta cuestión de la fe. Y qué hermoso que ahora lo haya comprendido ya desde tiempo atrás, desde luego, que yo soy un creyente cuando obedezco lo que Dios me manda. Los desobedientes a lo que Dios dice son incrédulos, aunque estén en el templo o ya tengan una edad avanzada y se digan haber nacido en cuna cristiana, que no sé qué tan cristiana pueda ser una cuna, pero bueno, miren hermanos, si no obedecemos al llamado de Jesús para seguirle, con todo lo que implica seguirle, que ya también se va a exponer, somos incrédulos, aunque hayamos estado décadas en la iglesia. Es por eso que todo el contenido del seguimiento es: sígueme, ven detrás de mí. Pero eso es todo, dice el Señor Jesús. El que ha sido llamado, claro, el que ha sido llamado abandona todo lo que tiene, lo que ha conformado su vida. Y ahí se incluyen concepciones, pero también todas las cosas que conforman la vida del ser humano. El que ha sido llamado abandona todo lo que tiene, no para hacer algo especialmente valioso, sino simplemente a causa de la llamada, porque de lo contrario no puede marchar detrás de Jesús. Sí. Ahora, si van a seguir al Señor Jesús, pero hay algunos asuntos pendientes por ahí, cuando esto lo relata el Evangelio, y es que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello, bueno, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja todo eso. Sí. Y sígueme. Y con eso se está hablando de toda una forma de vida que incluye varias cosas, claro. Se cortan los puentes. Sí.
se cortan los puentes y sin más se continúa avanzando. Así, se corta todo y se continúa avanzando. Uno es llamado y por cuanto es llamado, debe uno salir de la existencia que ha llevado hasta ahora, antes de ser llamado. Lo antiguo queda atrás, completamente abandonado. Ya en el lenguaje de San Pablo, ustedes ya saben, se hablará del hombre viejo, y se hablará de nueva creación o nuevas criaturas, sí. Se deja todo. Ya les referí quizá alguna vez, cuando se casaron David y Rebe allá en Valladolid, España, pues me invitaron a predicar en esta ceremonia nupcial y al estar predicando ahí hice ver lo que tenían que hacer los que se casaban, que dejaban aquello y entraban a una nueva forma de vida. ¿Y cuánto se necesita esto en la relación matrimonial? Dejaban lo que antes habían hecho y habían sido, y ahora unidos iniciarán una nueva vida. Se corta con todo aquello, y como reza el ritual de nuestra iglesia, el cordón umbilical, que a la madre le cortaron cuando nacen estos hijos. Ahora son las mismas madres, acostumbramos en el ritual de nuestra iglesia, son las mismas madres también que ahora ponen el lazo para unir a ellos dos y nunca más tener que ver con una unión que se dio cuando vinieron a la vida. Claro, no estamos diciendo que no habrá una relación, pero ya no una dependencia. Y esto hace que se imposibilite el regresar. Y ahí les refería a ellos como es en esa región donde Hernán Cortés vivió. Les decía lo que hizo, ya casi les decía su paisano. Allá cuando llega la conquista, pues tiene que destruir esas naves. Y con eso se imposibilita a todos ellos regresar. Qué medida tan radical, qué medida tan especial que ahora nos sirve para hablar del seguimiento. Hay que cortar todo aquello para que no haya posibilidad de regreso. Iniciamos. Ahora, ¿qué puede suceder? Bueno, esperamos que nunca tal cosa suceda. Decidimos seguir al Señor Jesús hoy y para toda nuestra vida. Así debe ser el matrimonio. El matrimonio es para toda la vida, ya ustedes saben. Hasta que la muerte los separe, ¿sí? El seguimiento, ni la muerte nos separa, porque continuaremos por la eternidad. El seguimiento que iniciamos ahora continúa en la eternidad. Y dichosamente, si hemos sido fieles en ese seguimiento, escucharemos el llamado glorioso de venid otra vez, venid a mí, benditos de mi Padre. El seguimiento que se da aquí en la tierra se eterniza en el cielo. Hermanos, por eso no puede ser algo superficial, a medias. No, hermanos, no se ha entendido el Evangelio de Jesucristo. Vamos avanzando en esto. El seguimiento describe la forma existencial del cristiano, el seguimiento, no el
el hacer esto, hacer lo otro, el ir a la iglesia, participar de esto, participar de aquello. Yo no estoy diciendo que no se haga, hermanos, no me vayan a malcitar, pero no, eso no define mi condición cristiana. Mi condición cristiana se define en el fiel seguimiento al llamado del Señor Jesús. Ahí. Y como consecuencia se va a hacer esto o lo otro. Lo que el Señor me mande, pues ya mi voluntad está a los pies de Él. Y entonces todo lo que haga será para honra y gloria de Él. Yo he de permanecer en esa obediencia. Entonces, el seguimiento describe la forma existencial del cristiano y que apunta al aspecto activo y dinámico de la fe. Y en ese seguimiento, noten ustedes, vamos viendo ese aspecto activo y dinámico de la fe, de lo que ya hablábamos. Søren Kierkegaard hace una comparación entre el admirador y el seguidor. Un seguidor es lo que él admira. Un seguidor, si seguimos a Jesús de Nazaret, venimos a hacer lo que admiramos. Al menos nos esforzamos en serlo. Un admirador, noten ustedes la diferencia. Un admirador se mantiene personalmente fuera, no dentro de, fuera. No descubre o no quiere descubrir que lo admirado, en este caso el que lo llama, contiene en sí una exigencia. Sí. No quiere descubrir eso. Nosotros estamos con estos mensajes descubriendo eso. La exigencia, ¿cuál es? La exigencia de ser lo que se admira o de esforzarse por llegar a serlo. La exigencia es de ser lo que se admira. La exigencia es de ser lo que es aquel a quien seguimos. A nuestro Señor Jesús. El admirador no se deja mover por el objeto de su admiración. No. Ahí está el objeto de su admiración, pero el admirador está sin dejarse mover por él, sino que se contenta con la actitud distanciada del observador. El admirador observa, ve, a buena distancia, prudente distancia, como se dice, la prudencia de la carne. La admiración le sirve de sustituto del seguimiento. Pero así nadie puede corresponder al llamamiento de Jesucristo como un admirador. Esta es la razón del por qué a veces vemos, ay, qué hermano, hace esto y aquello, sí, pero a buena distancia. No comprometiéndose, sí puedo hacer esto y esto. Y nos llama la atención algunos que hasta componen himnos, cantos muy bonitos, pero sin comprometerse más allá, sin convertirse en seguidores. Y debiéramos ser cuidadosos, hermanos. Por eso la iglesia debe ser celosa ante estos cantos que surgen a diestra y siniestra. Debiera ser producto de seguidores, ¿sí? Cristo reclama a todo el hombre con sus dones y facultades para que le sirva en el mundo. Esto significa que el hombre no puede permanecer donde se encuentra, donde estaba. Ernesto Käsemann nos dice, seguidor es aquel que se deja llevar por Cristo de lo viejo a lo nuevo,
del pasado al presente, hacia un mundo extraño. El seguidor no debe abandonar el mundo en el sentido de que le vuelva las espaldas, sino en el sentido de que, puesto que al servicio del mundo, porque están en el mundo, pero no son del mundo, dice el Señor Jesús en la oración sacerdotal, sino en el sentido de que, puesto al servicio del mundo, sepa que Él es ciudadano de otro mundo distinto. De lo contrario, el Evangelio quedaría reducido a pura idea o mito. El Evangelio quedaría reducido a pura idea o mito, pero no a una práctica existencial. Oigan bien, hermanos. Deseamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo llene nuestras vidas. Y hablamos de esa gracia. Y anhelamos, y qué bueno. Pero lo triste es esto, que en muchos casos no tomamos en cuenta que solo en el seguimiento se manifestará dicha gracia. La gracia salvífica del Señor no se va a manifestar en otra condición, de otra forma, sino en el seguimiento. Así es que solo los seguidores pueden esperar en la gracia de Dios. Y ellos terminarán diciendo que la gracia del Señor Jesucristo en ellos no ha sido en vano. Al estar siguiéndole, pues tomará un sentido glorioso su vida. O terminarán diciendo juntamente con San Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Sí, pero esa gracia se manifiesta en el seguimiento, no antes ni fuera de él. Y aunque se hable de gracia, pero si no hay seguimiento, es palabrería barata. Deseamos tener fe, pero no estamos dispuestos a obedecer lo que el Señor nos manda. Esa es una ilusión. Ilusos. Deseamos tener fe, pero no estamos dispuestos a obedecer lo que el Señor nos manda, olvidándonos que solo el obediente cree. Ya lo referimos. Olvidándonos que solo el obediente cree. El desobediente es incrédulo. Solo el obediente cree, pero esa obediencia está relacionada directamente con el seguimiento, con lo que el Señor Jesús nos dice al seguirle. Solo el obediente cree. Y que en el seguimiento se va ejercitando y aumentando nuestra fe. Y si queremos crecer, es cierto, se dice en este concepto, la oligopistía no es pecado, es decir, la poca fe no es pecado. Pero siempre y cuando esa fe sea parte de un proceso de seguimiento, y va creciendo, y va creciendo. Y quizá nosotros podamos unirnos a los discípulos para pedirle que aumente nuestra fe. Y el Señor Jesús va a decir, claro que sí, al seguirme va a aumentar su fe. No es tanto como una respuesta de una oración que de repente nace en nosotros. No. Sí, dice el Señor Jesús, yo voy a aumentarles la fe al seguirme ustedes. Por eso les abro la oportunidad de que me sigan. Y entonces sabrán qué cosa es gracia y qué cosa es fe. Ante el llamado, el seguimiento está ligado
ante el llamado que hace el Señor Jesús. Ante el llamado que hace el Señor Jesús, hemos de decirles que hemos de comprender lo siguiente: el seguimiento está ligado al mediador. Y cuando se habla correctamente de seguimiento, se habla también de mediador. Jesucristo, Hijo de Dios, sí, es al que hemos de seguir. Pero aquí volvemos a decir que ustedes y yo, si somos obedientes a lo que Él nos dice, entonces somos seguidores. Así como solo el obediente cree, podemos decir solo el obediente es seguidor. Así como solo la gracia se da en el seguimiento, podemos decir solo reciben gracia los que siguen a Jesús desde Nazaret o a nuestro Señor Jesucristo ahora. Pero, queridos hermanos, si nos detenemos aquí, sí. ¿Cuánto se habla a veces de fe? ¿Cuánto se quisiera tener una fe? Y a veces termina uno diciendo, ¿por qué no tengo esa fe? ¿O por qué no puedo creer? ¿Y por qué no? Sí, hermanos, es porque pretendemos tener esa fe sin seguimiento y eso no es posible. Y quizá esa falta de fe sea la evidencia de alguien que no está siguiendo. Es un religioso, es alguien que dice ser cristiano, pero no un seguidor. Un seguidor cree, porque el seguimiento le permite esa fe. Y el que ha decidido, oigan bien, seguir al Señor Jesús, estará listo para iniciar una experiencia de fe. ¿Cuánta razón tuvo Tomás de Aquino al decir que en la fe participa esas dos facultades eminentemente humanas, la razón y la voluntad, más voluntad que razón? Decido, comprendo lo que me llama, el que me llama, comprendo, lo entiendo, escucho el llamado, mi cabeza está funcionando, mi razón. Y después de que lo comprendo, entonces decido seguirle. El que yo decida se da en el ejercicio de mi voluntad. Por eso es más voluntad, aunque la razón. Y cuando decido seguirle, entonces la fe se hace una realidad en mi vida. Queridos hermanos, hay un material preparado para ustedes y espero que lo puedan leer detenidamente y quizás se les haga llegar a través de la diaconía de adoración en su determinado momento. Pero todo esto lo hago porque entiendo y Dios me hace entender que se nos ha hablado de muchas formas de la vida cristiana, pero así como les he dicho en el bautismo, morirse de acuerdo a Romanos, así les digo en el seguimiento, que es un equivalente, hermanos. Ya en las cartas el bautismo va a tomar el lugar del llamado al seguimiento. Así como les digo, de que esto hace que se inicie la vida cristiana, así les digo en el seguimiento. Y lo digo y lo insisto porque con tristeza tengo que recordar que esto no fue mi experiencia inicial, aunque de todo corazón quería buscar a Dios y desde mi temprana edad. Pero tengo la preocupación ahora para que ustedes sí lo comprendan bien.
Y entonces sepamos lo que es la vida cristiana. No hay mejor vida que esa, porque la vida cristiana es la del seguidor y la que sigue, el que sigue a Jesucristo así está en Él y Él en nosotros. Y entonces no hay bendición más grande que esa. Padre Celestial, permite que tu iglesia vaya escuchando y revisando su relación contigo. Ayúdame a mí también, Señor, y concédenos a todos al escuchar este llamado, cuando tú llamas a la multitud y a los discípulos, y al llamarles, les hablas de seguirte. Permítenos, oh Dios, irnos confrontando con esto, haciendo autoanálisis de nuestra vida y nuestra relación contigo, y podamos, basados en la Santa Palabra y escuchando estos conceptos que nos favorecen para una mejor comprensión, arreglar cuentas contigo, Señor. Claro que queremos gozar de tu gracia, claro que queremos gozar de esa fe. Concédenos seguir a tu Hijo y permite que tu iglesia, al comprender esto, se entregue a un seguimiento fiel y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, a quien seguimos, te pedimos todo esto. Amén. Hermanos, ya como ustedes saben, en los programas se anuncia al último la oración de gratitud y por las necesidades, entonces daremos un tiempecito para decirle gracias a Dios por todas las cosas, incluyendo desde luego que Él nos ha guardado hasta ahora, ha querido tenernos bajo su protección. Bueno, quisiera también decirles que pues hay otras muchas razones por qué agradecer a Dios. Ustedes tienen las suyas y estarán quizá ya deseosos de decirle gracias a Dios. Pero también hay algunas súplicas, hermanos, ya ustedes conocen, ya han escuchado lo que ha sucedido con nuestro hermano Alfredo, con su familia, la muerte de su hermano mayor en medio de la enfermedad de sus dos padres. Una situación crítica, hemos estado orando, seguiremos por eso, por el papá de nuestra hermana Gina también. Y ya en la semana es posible que les enviemos un comunicado para precisar bien con la cuestión de otra necesidad que está surgiendo por ahí. Pero por ahora quiero decirles también que eh, es bueno orar por ahora sí, por Lucha, pues su papá ha fallecido, ya se los informábamos y veo que ella, acompañada con la abuelita, con nuestra hermana Lupita, pues se han estado exponiendo a la palabra y han sabido de lo que la iglesia ha hecho y dan gracias a Dios por la iglesia. Esperamos Dios conforte esos corazones, consuele esos corazones. Y así otras necesidades más, hermanos. No voy a abundar porque es cuestión de tiempo. Voy a invitarles a inclinar sus rostros. Vamos a orar.
Padre Celestial, muchas gracias por todo lo que nos has concedido, por tus cuidados benditos. Gracias porque a pesar de no poder reunirnos en tu templo, en tu infinita misericordia nos concedes, oh Dios, que nuestros hogares se conviertan en un santuario. Y Señor, esto es una bendición especial. Y mientras podemos reunirnos allá, concédenos en nuestros hogares poder glorificar tu nombre y alimentarnos con tu palabra. Y ahora, Señor, ponemos en tus preciosas manos estas necesidades. Además de decirte gracias, también te pedimos, Señor, quieras escuchar cada plegaria. Cuántas situaciones difíciles hay, cuántas crisis, hay cosas que no se saben y no se quieren decir y quizá nadie más lo sepa, Señor. Pero qué bendición es esta, que en este momento tú sí puedas saberlo y después de todo el que más interesa que lo sepa eres tú. Y ahora en estas oraciones se te hace saber las preocupaciones, crisis y necesidades que se vive. Señor, concede en tu infinita misericordia que estas plegarias, llegando al trono de tu gracia, puedan recibir la respuesta que tanto se necesita. Todo quede dentro de tu voluntad y conforme a tu gran misericordia, en tanto nosotros seguimos buscándote. Toma nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.